Shalom amigos, ¿cómo están? Una vez con el placer de poder compartir con ustedes nuestra porción semanal, como lo hacemos semana tras semana desde aquí, desde la ciudad de Netanya, en el Estado de Israel. Bien, vamos a estar en esta semana disertando, comentando sobre la sesión de la parashá que lleva por nombre Hukat. ¿Sí? Está contenida en el libro de Bemidbar, el Humás que estamos siguiendo en esta época del año, y de acuerdo al ciclo anual. Esto va a estar comprendiendo los capítulos 19 desde su inicio, 20 y 21, y va a finalizar con el primer versículo del capítulo 22. ¿Ok? La palabra Hukat hace referencia a un tipo de mandamiento, un determinado tipo de mandamiento que no necesariamente su comprensión tiene que ser asumida por el hombre, sino que se entiende que su ejecución y su obediencia a estas determinadas leyes que tienen este calificativo de Hukat viene en función de que el Eterno nos las entrega, y dentro de esa circunstancia nosotros la observamos y la ponemos en práctica. La Torá, como todos sabemos, tiene 613 misbot, está comprendido dentro de tres tipos o categorías de mandamientos. Los misbot, mandamientos ediot, que son los mandamientos que se establecen para recordar procesos históricos a lo largo de la historia de nuestro pueblo, por ejemplo, Shabbat, ¿okay? O Pesach. En el caso de Shabbat, pues siempre que celebramos Shabbat, los mandamientos que implican eso siempre tienen como objetivo recordar los 6 días de la creación del universo. Y cuando celebramos Pesach, por ejemplo, pues recordamos la salida de mi reina, así con cada una de estas fechas que tienen en su haber este tipo de objetivo, recordar lo que es el proceso del Eterno con nuestro pueblo, y de esta forma pues nosotros obedecemos de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra historia, este tipo de mandamientos. El segundo tipo de mandamientos son los mandamientos que se conocen como Hukim. Estos Hukim son este tipo de mandamientos que estamos viendo ahorita, que son mandamientos que no tienen un aspecto lógico dentro de la comprensión de los misbot, de la misbot. Entonces, dentro de esta situación, entonces, el hecho de que el hombre no tenga la capacidad de poder entender por qué el mandamiento se da, el propósito del Eterno sí que es claro para lo que es el propósito de él para con su creación, especial para su pueblo, y por lo tanto, este tipo de mandamientos, pues, lo hacemos y los ejecutamos partiendo de la obediencia y la sujeción a la autoridad divina. ¿Okay? Los otros tipos de mandamientos son los mandamientos que tienen que ver con las leyes normales que cualquier pueblo, cualquier individuo puede llegar a entender, como no robar, no asesinar. Son mandamientos que son de comprensión más fáciles de entender el por qué se dan. Bien, esto como introducción. Entonces vamos a entrar en materia con respecto a lo que sería la parashá de esta semana, y dice la Torá así, verso 1 del capítulo 19: el Eterno habló a Moshe y Aarón para decir: este es el decreto, Hukat, de la Torá que el Eterno ha ordenado, diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca bermeja, completa, en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yugo, y la entregarán a Eleazar, el Cohen, y la sacarás a las afueras del campamento, y la degollará en su presencia. Eleazar, el Cohen, tomará algo de su sangre con su dedo y rociará de su sangre hacia la parte frontal de la tienda de la cita 7 veces, y quemará la vaca ante sus ojos, su piel y su carne, su sangre y su estiércol los quemará. Bien, entonces vamos a detenernos acá para empezar a desglosar un poco sobre el objetivo que hay detrás de este mandamiento. ¿Ok? Dice que el Eterno le habló a Moshe y a Aarón. Por lo consiguiente, esta es una situación que involucraba al sacerdocio. Y como lo vamos a estar viendo acá,
son los sacerdotes los que tenían que tener la capacidad de establecer la vaca bermeja, la vaca roja, el mandamiento de la vaca roja. ¿Ok? Este es un decreto de la verdad porque el Eterno ha ordenado diciendo ahora a los hijos de Israel que tomen para ti. ¿Para quién? Para Moshe. O sea, esta situación nos enseña acá que tomen para ti. Aquí nos revela la Torah que el único que tenía el conocimiento de la profundidad que alcanzaba esta misbah, este mandamiento, era Moshe Rabbeinu. Incluso Salomón Amelech, con todo y la sabiduría que él poseía, nunca llegó a entender el por qué y cómo este misbah de la vaca roja podía tener estas características que vamos a estar detallando en función adelante en los versículos siguientes, donde se toma en base para que a través de esta vaca roja se pudiera hacer el agua de la purificación. ¿Ok? Entonces, dentro de esta situación, el Eterno establece que es indispensable que esta vaca sea roja. ¿Qué quiere decir roja? Bermeja. Es decir, que en sí tendría que ser como alazán, ¿sí? Dentro de lo que se podríamos decir en el lenguaje castellano. ¿Ok? Ella no tendría que tener defecto y tenía que ser roja completa. Es decir, si tenía más de 2 pelos de color negro, la descalificaba. Y defecto, bueno, igual que cualquier otro tipo de corbán que se acercaba al Eterno, no podría tener ningún nun. Tenía que tener integridad en su aspecto físico. Y dice la Torah que en la cual nunca se haya impuesto un yugo, es decir, que nunca haya tenido sobre ella la necesidad de haber sido trabajada o de haber utilizado para el trabajo, sea de la tierra o cualquier tipo de trabajo. ¿Okay? Este era un animal que tenía que ser adulto. Hay discusión con respecto si era mayor de 2 años o mayor de 4 años, pero en función entendemos que era un animal adulto. ¿Okay? Tenía que ser entregada a Eleazar el Cohen. Es decir, ¿por qué no Aarón? Si el sumo sacerdote era Aarón, pues estaba vivo en el momento en que se da esta misma, la Torah viene aquí y se le ordena a Moshe y Aarón que ellos tienen que darle este corbán, este animal, tenían que dárselo a Eleazar para que él la sacara fuera del campamento y la degollara. Ahora, ¿quién degollaba el animal? No necesariamente tenía que degollarlo el Cohen asignado, en este caso Eleazar, sino cualquier lego, cualquier persona del pueblo de Israel que supiera cómo se degollaba un animal, hacer la shejitá, que es la forma ritual como se procesa y se toma la vida de un animal, si tenía ese conocimiento podía hacerlo, no necesariamente tenía que ser un sacerdote. Dice que el Cohen tomará algo de su sangre con su dedo y rociará de su sangre hacia la parte frontal de la tienda de la cita 7 veces. Es decir, que él colocaba la palma izquierda de su mano, tomaba en esa mano parte de la sangre que caía y después con su dedo mojaba y salpicaba en dirección a la tienda de la cita. Vemos que el animal fue sacrificado fuera del campamento. Esto implica que el campamento de Israel, ¿sí? Y que por lo tanto se hacía en dirección, la sangre se esparcía en dirección hacia el lugar de la tienda de la cita, es decir, de forma simbólica, porque lógicamente no iba a llegar hasta allá. Mas, sin embargo, estas eran las características de las leyes que rigen este tipo de ritual. ¿Sí? Entonces, quemará la vaca ante sus ojos, quiere decir que el Cohen encargado para la situación de hacer la preparación de las cenizas de la vaca roja, tenía que estar supervisando todo el proceso. Él, si no la degollaba, tenía que estar presente cuando se degollaba. Si él no la quemaba, lógicamente tenía que estar presente para verificar que todo se hiciera de acuerdo a lo ordenado. ¿Okay? Entonces, después que estaba quemada la vaca, se quemaba todo, su piel, su carne, su sangre, su estiércol, todo se quemaba. Y el Cohen tomará madera de cedro
hisopo y lana carmesí, y los arrojará en medio de la quemazón de la vaca. Entonces, vemos que después que está esta situación ardiendo, ¿ok? El Cohen traía estos tres elementos: el hisopo, la madera de cedro y la lana carmesí. La madera de cedro, pues lo hemos dicho en otros shiurim, que es uno de los árboles más frondosos que existen y que por lo tanto representa la altura, el orgullo del ser humano, ¿sí? El hisopo es un chubasco, una rama muy pequeña, ¿ok? Que implica la humildad que debería ser adquirida en el soberbio para poder expiar su soberbia. Y la lana carmesí era tomada a través de un gusano, ¿ok? Y a través de este gusano, entonces su sangre servía para este tinte. Entonces, aquí nos está enseñando la Torah que estas vacas, esta ceniza de las vacas rojas, tenía que tener estos elementos, ¿ok? Tenía que ser colocado sobre el fuego esta situación del cedro, el hisopo y la lana carmesí, ¿ok? Después de la quemazón, el Cohen lavará sus vestimentas y lavará su carne en agua, y luego podrá entrar al campamento. Es decir, que el Cohen lavaba su indumentaria y bajaba al mikve a hacerlo una purificación ritual, y entraba al campamento y permanecía impuro hasta el anochecer, ¿ok? Entonces ya aquí vamos a empezar a ver que todo el que tenía acceso para trabajar con la vaca roja y con las cenizas de la vaca roja y con el main hatat, ella tenía que tener la característica de que tenía que estar puro. Pero en el momento en que hacía la actividad que le fuera asignada, ¿ok? Él se hacía impuro, ¿ok? Entonces cambiaba su situación de impureza, de pureza a impureza. Para lo contrario, como vamos a ver en los versículos más adelante, al que estaba impuro, que era el que estaba impuro por la situación de un cadáver humano, entonces solamente podía purificarse si a través de su proceso ritual era salpicada 2 veces a lo largo de los 7 días que mantenía su sistema de impureza, estas aguas sobre su cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a verlo aquí desde adentro. En el versículo 8 dice que el que queme deberá lavar sus vestimentas en agua y lavará su carne en agua y permanecer impuro hasta el anochecer. Y un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las dejará fuera del campamento, ¿ok? Y en un lugar puro para la asamblea de los hijos de Israel, y quedará en custodia para agua de rozamiento. Aquí dice Lemei Nidá, ¿ok? Ahora, vemos entonces que todo el objetivo de estas cenizas era tenerlas en custodia para poder desarrollar todo lo que sería la preparación del agua que va a permitir que los hijos de Israel, una vez que estuvieran contaminados por el cadáver de un muerto, pues tendría la necesidad de purificarse para poder acercarse al santuario. ¿Ok? Ahora bien, entonces, vemos que estas aguas de rociamiento se preparaban para purificación, ¿ok? Y el que recoja las cenizas de la vaca lavará sus vestimentas en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer para los hijos de Israel y para el prosélito que habite entre ellos. Será un estatuto perpetuo. A lo largo de la historia, relatan nuestros sabios que hubieron 9 vacas rojas que fueron quemadas para obtener esta situación de preparar las main de purificación, las aguas de purificación. ¿Ok? La primera la sacrificó, como vemos aquí en nuestra parashá, Moshe Rabenu. La segunda fue establecida por Ezra, una vez que el pueblo regresó de la deportación que habían sufrido en los tiempos de Babilonia. Una vez que el pueblo regresó, entonces Ezra prepara esta segunda vaca con el objetivo de tener la capacidad de purificar a los hijos de Israel, que venían lógicamente
contaminados con la inmundicia de haber sido en la diáspora expuesto a la situación de estar de forma inevitable pues contagiados por un muerto. ¿Ok? La segunda, esa era la segunda por Ezra, 2 posteriormente fueron hechas por Simón Azadik, 2 fueron por el sumo sacerdote Johanán, la séptima fue quemada por el profeta Eliahu, ¿ok? El profeta Elías, y la octava por Hananel el egipcio, y la novena por Ismael, hijo de Piabi. Y dicen nuestros sabios que la 10ª será la que sacrifique el Masías. ¿Okay? De esa manera podremos los hijos de Israel poder limpiarnos de nuestra impureza y de esa forma pudiéramos acercarnos nuevamente al lugar santo, es decir, al monte del templo, donde hoy en día los judíos no tenemos permitido ingresar por esa situación de la tumá que existe en medio de nosotros. Y ahí podemos entender el por qué es que el pueblo de Israel hoy en día, teniendo dominio sobre Jerusalén y teniendo acceso bajo ciertas restricciones, lógicamente, que todavía no se han canalizado al monte del templo, no podemos acercarnos sino hasta cierta distancia. ¿Por qué? Porque todo a Israel, lógicamente, se entiende que al no estarse guardando este tipo de observación, estamos todos contaminados por la inmundicia que genera un cadáver, y por lo tanto esta situación se transmite, como vamos a estar viendo, a través del contacto. ¿Ok? Entonces esto nos hace tamé, y por lo tanto no tenemos la capacidad de poder acercarnos al lugar santo. Esto es una situación que se requiere una vez que aparezca el Masías, con el objetivo de entonces poder tener acceso a ese lugar. ¿Ok? Vean, haciendo este paréntesis que vamos a hacer, vamos a cerrarlo acá y vamos a continuar entonces con lo que es la parte de todas las leyes concernientes a estas leyes de la Main Hatá. ¿Ok? El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro un periodo de 7 días. Él se purificará con ella en el tercer día y en el 7º día, y luego se volverá puro. Pero si no se purifica en el tercer día y en el 7º día, no se volverá puro. Todo el que haya tocado el cadáver de un ser humano muerto y no se haya purificado, si ha contaminado el tabernáculo eterno, esta alma será cortada de Israel, porque no ha arrojado sobre él el agua del rociamiento, y permanecerá impuro, y su impureza todavía estará en él. Bien, entonces, como vemos acá, el proceso de purificación del que estaba tamé, se había hecho tamé, por haber estado en contacto con un muerto, existen diferencias de cómo uno se impurifica a través de un cadáver. Aquí cuando estamos hablando del cadáver de un ser humano, hay una gran diferencia a cuando una persona se contamina por un ser, por un reptil, o se contamina por un animal, ¿ok? O se contamina por un cadáver del ser humano. El cadáver del ser humano es la fuente más grande que hay de impureza, y se adquiere la impureza no solamente en el hecho de tocarlo o cargarlo, como sucede en el caso del animal, o de tocarlo en el caso del Cherex, es decir, del reptil, mas sin embargo, cuando se habla del cadáver del ser humano, se hace tamé, la persona incluso por habitar en medio o bajo el mismo techo donde reside un cadáver humano. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran las características o las leyes a seguir para poder manejar la situación de purificarse? Pues una vez que estabas consciente de esta situación, tenías dudas de esta circunstancia, ¿ok? Tenías que acercarte al Beit HaMikdash, entonces lógicamente, en este caso en Mishkan, en la época del desierto, tenías que entonces asumir que tenías que esperar una semana para todo el desarrollo del proceso de purificación. Al tercer día era indispensable que se rociaran sobre las personas las aguas de purificación y volver a repetir el procedimiento el 7º día. Una vez que se hacían estas 2 veces, entonces la persona lavaba sus ropas y lavaba entonces su cuerpo, bajando a través de un baño ritual al mikve, y entonces volvía a recuperar su estado de pureza. ¿Ok? Entonces, si dejaba correr los 7 días, por más que fuera un mikve, siempre y cuando no hubiese hecho el rociamiento
sobre su vestimenta y su ropa de este agua con la ceniza de la vaca roja, esa persona no podría considerarse que estuviera puro, tahor. ¿Ok? Entonces, vemos que es sumamente grave, como dice aquí el verso 13, que la persona que esté contaminada pueda entrar al tabernáculo, porque entonces su alma será cortada de Israel, es decir, sufrirá la pena de caret. ¿Ok? Porque no arrojó sobre él las aguas de rociamiento y permanecerá impuro, y su impureza todavía estará en él. Y esto explica pues, la razón por la cual el pueblo de Israel hoy en día se considera que está en este estado de impureza y tenemos el acceso para poder llegarnos a un lugar de esto, porque estaríamos entonces poniendo nuestra situación en una situación sumamente delicada, porque está prohibido de la Torah de forma meforaz, explícita, que eso es una situación que el Eterno no consiente. ¿Ok? Entonces, dice que en el verso 14 está la instrucción acerca de un ser humano que muera en una tienda. Aquí viene la Torah ahora a explicar cómo se transmite la situación de la tumá a través de un cadáver. Y este es el primer caso que trae. El ser humano que muere en una tienda y todo lo que entra en la tienda mientras ese cadáver está ahí, ¿ok? Y todo lo que está dentro de la tienda se contaminará, ¿ok? Y esa situación de estado de contaminación dura por un periodo de 7 días, ¿ok? Como lo estuvimos hablando ahí. Cualquier utensilio abierto, dice el verso 15, que no tenga una tapa pegada a él será contaminado, y cualquiera que en campo abierto toque un muerto por espada o cualquier otro muerto, o el hueso de un ser humano o una sepultura, se volverá impuro durante un periodo de 7 días. Aquí habla de utensilios abiertos, especialmente estamos hablando de utensilios de barro. Los utensilios de barro, generalmente, como todos sabemos, los utensilios que se utilizaban en la época del desierto, el utensilio común, ¿ok? Y era sumamente importante conocer las leyes que podrían impurificar tanto al clic, el utensilio en sí mismo, como lo que estuviera dentro del utensilio. El utensilio de barro tiene la característica de que él por fuera no se contamina, ¿ok? Mas sin embargo, por dentro tiene la capacidad de contaminarse. Por eso que aquí dice que si estaba abierto, entonces queda contaminado no solamente el utensilio, sino que todo lo que había, todos los alimentos, todas las cosas que estaban guardadas ahí, tomaban la situación de impureza. ¿Ok? Más adelante, como vemos, dice que no solamente si estaba en un campo, en un lugar techado, es decir, en una tienda, sino en campo abierto. ¿Cómo? Tocando el muerto, y aquí es por contacto. La persona que toca a un muerto, ¿ok? Esa persona, lógicamente, se contamina. O un muerto por espada, es decir, si la persona mata a alguien en una guerra por espada, lógicamente igual, queda contaminado. ¿Ok? O el hueso de un ser humano o una sepultura se volverá impuro durante un periodo de 7 días. O sea, cualquier situación que tuviera incluso solamente un órgano o una parte del hueso o de carne de un cadáver, eso impurificaba a la persona. Entonces, el impuro, dice el verso 17, tomará entonces un poco de las cenizas de la quema de la vaca de purificación sobre ellos y pondrán aguas vivas en un recipiente. Agua viva referida a aguas de manantial. Un hombre puro tomará el hisopo y sumergirá el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los utensilios y sobre todas las personas que habían estado allí. Y así como sobre el que haya tocado el hueso del muerto por la espada o el muerto por otra razón, o la sepultura. El puro rociará sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día. Y en el séptimo día se purificará y luego lavará su vestimenta en el agua y se lavará en agua y volverá puro al anochecer. Entonces vemos cómo se explicaba esto. La persona que hacía el rociamiento tenía que estar en estado de pureza. Y vamos a ver que este hombre que hacía el rociamiento, entonces quedaba impuro una vez que hacía esta situación. Entonces, esta impureza que tomaba, se le aplicaba a la persona que hacía el rociamiento, no era una impureza estricta, es decir, severa, como la que tenían esas personas que eran contaminadas por cadáver, sino una impureza que se iba
en el transcurso del día. Al anochecer, él se sumergía en Migbe y igualmente su vestimenta y quedaba puro de forma ritual. ¿Ok? Entonces, verso 21 vuelve y incita, esto será para ellos un decreto perpetuo, y el que rocíe el agua del rociamiento deberá lavar sus vestimentas en agua, y el que toque el agua del rociamiento será impuro hasta el anochecer, y todo lo que el impuro toque se contaminará, y la persona que lo toque será impuro hasta el anochecer. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia existe entre un tipo de tumá o de inmundicia o otro tipo de inmundicia? ¿Por qué es tan severa la inmundicia del ser humano? Porque la impurificación que genera el ser humano por el grado de santidad, el grado de elevado que hay en el alma del ser humano, lógicamente al crear una situación de impureza sobre él, esta impureza es sumamente más severa. ¿Ok? Entonces, dentro de todo lo que es el sistema de impureza, el Abid Abot Atumá, que es decir, el cadáver, el muerto, que genera la fuente original de la impureza, es el grado más severo de la impureza. ¿Ok? Después de esto, el que toma contacto con el muerto se convierte entonces en Atumá, es decir, es una fuente primaria de impureza, en el aspecto de que él ahora puede transmitir esta impureza a todo lo que toque, bien sea a otra persona o bien sea a un utensilio o a un alimento. Entonces, dentro de estas circunstancias, vemos que el que toca un muerto se hace Atuma, que es el segundo nivel de impureza, y así entonces, cuando toca a otra persona, se convierte en rechón, ¿de acuerdo? O sea, a primer nivel de impureza, después se convierte en shení, y hasta ahí llega todo lo que sería acto para recibir impureza, esto es con respecto a los alimentos, ¿ok? Si es hulim, es decir, si es alimento ordinario, hasta este nivel de impureza llega, y si es en el caso de las cosas que son sagradas, los alimentos que tienen que usar, ¿ok? Ellos, como la teruma y todo esto, ellos pueden adquirir hasta un tercero y un cuarto nivel de impureza. Sin embargo, no vamos a entrar en detalle en toda esta parte legislativa, porque la parashá es bastante amplia y tenemos que ir avanzando para tratar de abarcar lo más que podamos en lo que el tiempo nos permita. Bien, entonces, básicamente, esto era lo que tendría que ver con las cenizas con las cenizas de las vacas rojas, la propiedad. Es inexplicable, a esto nos referíamos nosotros, es muy difícil de comprender que el ser humano pueda entender en su perspectiva mental, lógica, cómo algo que purifica contamina y cómo algo que contamina purifica, y de ahí que nuestros sabios, en especial Rashi, cuando él abre esta parashá, él argumenta de que esta es la Torá del Eterno, o sea, este mandamiento es establecido como Torá del Eterno, es decir, no vengamos a cuestionar el por qué y cómo funciona este tipo de ley, ¿okay? Sino que es un decreto divino y por lo tanto debemos asumirlo. Ahora bien, aquí no solamente, si vamos desde el punto de vista de Chat, aquí es lo que se refiere Rashi, se refiere a tratar de comprender el alcance de cómo funciona este ritual del Mein Hatá, ¿okay? De las aguas de purificación, de rociamiento, sino que dentro de lo más profundo de la Torah, cuando en este versículo de introducción nos dice que este es una hukat, una ordenanza del Eterno, de la Torah del Eterno, aquí lo que nos quiere venir a ocultar o a revelar la Torah de forma más amplia es que no solamente los hukim, estos mandamientos que escapan a la comprensión humana, son de difícil comprensión para el ser humano, sino que todos, así como los misbot de Dios, así como los mispatín, es decir, las leyes que tienen que ver con cuestiones de robo, asesinato, cuestiones sociales y ética, todas esas situaciones también alcanzan desde que el hombre pueda alcanzar su comprensión de cuál es el alcance de cada misbah y misbah. Es decir, nosotros podemos entender, de acuerdo al nivel del mandamiento, hasta dónde esto es lógico hacerlo, hasta dónde esto conviene respetarlo, hasta dónde el Eterno quiere llevar a una sociedad, a un pueblo a través de sus ordenanzas. Mas, sin embargo, siempre vamos a estar cortos en tratar de obtener
de forma clara y concisa el porqué de cada misbah y misbah. Es decir, que por más elemental que te parezca un mandamiento, aún así no lograremos comprender nunca la profundidad de cada uno de ellos. Bien, vamos entonces a avanzar, vamos a llegar al capítulo 20. Aquí dice que los hijos de Israel, toda la asamblea llegaron al desierto de Zin en el primer mes, y el pueblo se asentó en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. No venimos, como hemos dicho en otra oportunidad, a entender de que lo que estamos hablando del capítulo 19 hasta ahora sucedió de forma secuencial. Este mandamiento del ritual de la vaca roja, para obtener las aguas de purificación, se estableció desde que se levantó el Mishkan, ¿okay? 40 años atrás de lo que esta situación, se da 38 años atrás, ¿okay? de que se levantó el Mishkan hasta que muere Miriam, aquí en el desierto, en Kadesh, ¿okay? Habían pasado los 38 años después de haberse levantado el Mishkan. ¿Y por qué entonces la Torá contrapone y nos viene a enseñar acá, o nos viene a relatar la muerte de Miriam, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés, para enseñarnos de que así como las aguas de purificación traen la reconciliación del pecado sobre el hombre, de la misma manera la muerte de un justo trae también bendición y expiación sobre el pueblo. ¿Ok? Entonces vamos a ver que pasaron 40 años en que el pueblo de Israel deambulaba en el desierto. ¿Ok? Había muerto esta primera generación que se había decretado sobre ellos a raíz del pecado de los espías que fueron y trajeron malos informes y sobre la tierra y desanimaron el corazón del pueblo. Y ante esta situación, el Eterno había establecido que no entrarían a la tierra. Ahora venían los hijos de esta generación, ¿ok? Y vemos que sucede un acontecimiento que deja muchas cosas para poder deducir qué es lo que se generó acá, porque entra esta generación prácticamente a tomar la misma actitud que sus padres, al quejarse y al venir contra Moshe y Aarón en un momento que es sumamente penoso. La pérdida de un familiar es sumamente doloroso, y en vez de venir a traerse sus condolencias y sus pésames a sus hermanos, vienen a traer quejas sobre la situación que estaban viviendo. Vamos a entrar entonces en contexto. Dice aquí que fue sepultada Miriam y no había agua para la asamblea, y se reunieron contra Moshe y contra Aarón. Y el pueblo contendió contra Moshe y exclamaron diciendo: ojalá hubiéramos fallecido de la misma muerte de nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Y por qué han llevado a la congregación del Eterno a este desierto para morir ahí, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos han hecho subir desde Egipto para traernos a este maligno lugar? No es un lugar de semillas, ni de higos, vides o granadas, y no hay agua para beber. Bien, entonces aquí vemos que también se viene a generar una situación donde el agua cesa una vez que muere Miriam. Nuestros sabios nos enseñan que las tres grandes milagros que sucedieron en la generación del desierto sucedió gracias al mérito de estos tres hombres: el mérito de Moisés, el mérito de Aarón y el mérito de Miriam. Con Miriam era la que permitía que en cualquier lugar donde anduviera siempre hubiera agua. En el pozo de Miriam se secó el momento en que el alma de Miriam abandonó, ¿ok? Y fue sepultada. Entonces, dentro de esta situación, vemos lo importante que es el mérito de una persona en medio de su comunidad. De Aarón también, lamentablemente, vamos a ver que padece en esta misma parashá. Está en un versículo más adelante, nos lo vamos a adelantar
a entender que con Aarón, una vez que Aarón muere, también cesa las nubes de gloria. La Shekinah deja de estar en la forma visible, como se podía observar de forma constante a través de alrededor del campamento. ¿Okay? Y el mérito de Moshe es el que generaba el man, el alimento que el pueblo de Israel comía en el desierto, pudiera ser viable a lo largo de todo este tiempo. Entonces, en la medida que estos justos desaparecieron, también los milagros que acontecían en la comunidad a través de los méritos de estos, pues entonces cesaban. ¿Ok? Entonces, esta nueva generación viene y se lamenta. Viene y se queja en un momento de dolor para Moshe y para Aarón y generan una reacción que relata el verso 6. Dice que Moshe y Aarón se fueron de la presencia de la congregación a la entrada de la tienda de la cita y se postraron sobre sus rostros y la gloria del Eterno se manifestó en ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Que ante esta situación, Moshe y Aarón buscan dirección del Eterno. ¿Ok? Están ante una situación donde supuestamente habían terminado una etapa. Habían pasado de haber visto cómo todo el pueblo que salió en Egipto de entre edad de 20 años en adelante habían perecido a lo largo de estos 40 años y ahora se encuentran con que esta generación de relevo sobre los cuales supuestamente está llamada a tener la virtud de alcanzar los méritos para poder adquirir la tierra prometida, entonces vienen y caen entre la misma situación. ¿Ok? Se les olvidó, porque no todos nacieron en el desierto, que había gente que estaba desde, digamos, hasta la edad de 19 años, que estaban de Egipto, incluso personas muy mayores que estaban sobrepasados los 60 años, pues se hizo el decreto de que toda la generación del desierto tenía que morir. ¿Okay? Y también había muchos levitas que estaban dentro de esta situación, que no estaban incluidos dentro de esta sentencia. Entonces, se le olvidó lo bueno a lo largo de todo lo que habían vivido, y es así, parte de la esencia del ser humano. Nosotros nos cuesta mucho valorar las cosas que tenemos, ¿ok? Y lo damos todo porque sí, por entendido, tiene que ser así, ¿ok? Mas, sin embargo, siempre debemos tener la sensibilidad de poder recordar todo acto de bondad y todo gesto, toda actitud, todo bien que podamos recibir de parte del Eterno o de parte de nuestros semejantes. ¿No? Es una enseñanza que se puede desglosar a partir de acá. Bien, entonces el Eterno habló a Moshe para decir, verso 7, vamos al 8, toma la vara y reúne a la asamblea, a tú y tu hermano Aarón, y hablen a la roca ante la vista de ellos, y ella dará sus aguas, y sacará agua para ellos, y la roca darás de beber a la asamblea y a sus bestias. Y Moshe tomó la vara delante del Eterno como él le había ordenado, y Moshe y Aarón reunieron a la congregación frente a la roca, y Moshe les dijo, escuchen ahora, rebeldes, ¿acaso de esta roca extraeremos agua para ustedes? Entonces Moshe alzó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió abundante agua, y la asamblea y sus bestias bebieron. Bien, aquí la Torah nos relata en estos versículos la situación como Moshe no pudo manejar esta situación delicada a la cual se estaba afrontando, y el Eterno vemos que le da una instrucción, y como cosa extraña en Moshe, no hizo conforme el Eterno le ordenó. Tal vez estaba irritado, preocupado, enojado por la actitud del pueblo, dolido por la situación de su hermana. Tal vez estaba, como dicen nuestros sabios, influenciado por la experiencia anterior, como vimos en el libro de Shemot, que él tuvo esta situación también con el agua, y el Eterno le ordenó en esta oportunidad golpear una roca, y de ahí salió agua. Entonces tal vez esa influencia, esa primera experiencia le llevó a considerar que el Eterno estaba determinando que tenía que hacerlo de la misma manera. Sin embargo, vemos que el Eterno no vio con buenos ojos la actitud de Moshe y de Aarón. Y entonces eso lo relata aquí el verso 12 de este capítulo 20, dice, y el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón, ¿por qué ustedes no hicieron que se confiara en mí?
para santificarme a la vista de los hijos de Israel. Por ello ustedes no llevarán esta congregación a la tierra que yo les he entregado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron contra el Eterno y él fue santificado a través de ellas. Vemos entonces que el Eterno asume que en la condición en que se estaba generando esta situación, donde una nueva generación tendría que vivir una experiencia cuya confianza en el Eterno fuera sumamente el garante para ellos poder acometer el hecho de conquistar la tierra, Moshe comete la ligereza de dar a entender de que es él el que puede hacer que surja el agua, que puede hacer que surjan las cosas. Ante esta situación podemos entender que una de las formas como se puede interpretar acá, la Torah es muy amplia en este aspecto, cuál fue la falta de Moshe realmente, pero sin embargo, esto se puede entender aquí desde el chat. El Eterno consideró que Moshe ya no tenía la capacidad de dirigir esta nueva generación. Es decir, ya esta generación necesitaba depender más de la emuná, más de la confianza en el Eterno y no de un líder que asumía a lo largo de todo su trayecto de forma intachable la forma como dirigió el pueblo de Israel en el desierto, mas sin embargo, eso podría hacer entender a esta nueva generación que todo solamente podía depender si Moshe estaba y estaba Aarón. Por esa razón, el Eterno les establece que ellos no serían los que estarían encargados de entrar a los hijos de Israel hasta la tierra que les había prometido, y entonces decreta prácticamente pues que con esto ellos perecerían también por esta situación. ¿Okay? Entonces Moshe envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom y así dijo: tu hermano Israel, tú conoces todas las penalidades que nos han acontecido. Nuestros ancestros descendientes decidieron a Egipto y nos establecimos en Egipto durante muchos días, pero los egipcios nos hicieron mal, así como a nuestros ancestros. Y entonces clamamos al Eterno y él escuchó nuestra voz y envió emisarios y nos sacó de Egipto. Y venos aquí, en Kadesh, en la ciudad, al borde de tu frontera. Por favor, déjanos pasar por tu tierra. No pasaremos por campos, ni viñas, ni veremos aguas de pozo. Por el camino real marcharemos y no nos desviaremos ni a derecha ni a izquierda hasta que hayamos atravesado tu frontera. Entonces, vemos que Moshe no eludió su responsabilidad, buscó la forma más directa de cómo acortar el camino e introducirlos hasta la tierra prometida, aun cuando sabía que entre más rápido llegaran a la frontera de la tierra prometida, él lógicamente y Aarón ya no estarían. Entonces, sin embargo, esto no mermó o cuestionó su responsabilidad con respecto a su rol como líder del pueblo de Israel, y entonces mandó emisarios a Edom, a Esaú, prácticamente sus primos, dentro de esta situación, con el objetivo de que les permitiera el paso. Sin embargo, vamos a ver un versículo más adelante que Edom se lo prohíbe. Moshe le dice que él no iba a tomar nada dentro de lo que era su situación, que iban a andar por el camino real, es decir, por el camino principal, así puede entender del chat, que no iban a hacer que sus animales o el pueblo les fuera a crear contratiempos o daños. Mas sin embargo, vemos que Edom no lo deja. Otra forma de interpretar esto, cuando dice el camino real, andaremos ni a derecha ni a izquierda, nos desviaremos. Esto se refiere al camino real, no al camino principal de la ciudad o del país, sino que también eso está haciendo alusión al camino real, es decir, de acuerdo a lo que el Eterno nos ha enseñado, al respeto de los bienes ajenos, de la propiedad ajena. Nosotros no tomaremos nada, y si tomaremos algo o ocasionamos algún daño, pagaremos por ello. Sin embargo, Edom no los dejó. Vemos que así vieron, y los hijos de Israel entonces partieron por mandato del Eterno hacia el monte Or. El Eterno no les permitió insistir, no quería el Eterno que crearan una situación con Esaú, pues esa es una tierra que el Eterno le había dado a Esaú, como vimos en la aparición del libro de Bereshit, y por lo tanto el Eterno no asumió que Israel forzara esta situación y lo hizo entonces buscar un camino más largo y
llegaron entonces al monte de Or. Y entonces aquí en el monte de Or, el Eterno le dijo a Moshe y Aarón, le dijo a Moshe y Aarón, que junto a los límites de la tierra de Edom, diciendo, ahora será recogido a su pueblo, y él no entrará a la tierra, porque yo he entregado a los hijos de Israel, por cuanto ustedes se rebelaron contra mí. Palabra en las aguas de Meribá. Y entonces vemos aquí que entonces se le ordena a Moshe a tomar a Aarón, tomar, es decir, hablarle y decirle, mira, llegó el momento de despedirte. Y por lo tanto el Eterno establece que debemos investir como Cohen sustituto, Cohen Agadol, a tu hijo Eleazar, y eso es como lo ordena el Eterno. Así lo vemos que se hizo. No hubo ningún tipo de situación aquí con respecto a Aarón. La Torah dice que lo asumió de forma normal, ¿ok? Y subieron Moshe, Aarón y Eleazar, ¿ok? Y allí entonces colocaron las vestiduras de Aarón sobre Eleazar y entonces Aarón fue reunido con sus padres, ¿ok? A raíz de esto, cuando el pueblo vio que Moshe descendió de la montaña donde había sido sepultado Aarón, el pueblo entendió que Aarón había muerto y lloró durante 30 días. ¿Okay? Aquí sí se hizo un lamento, se hizo un luto. ¿Okay? Las características, como el pueblo se comporta con la muerte de Aarón, es muy distinta a cómo se comporta con la muerte de Miriam. No habla en la muerte de Miriam que el pueblo haya llorado a Miriam. ¿Okay? Además, sin embargo, Aarón era una persona que también no solamente era valorado por ser hermano de Moshe, el sumo sacerdote, sino que era una persona que representaba la paz en medio del pueblo. ¿Okay? Vemos que con la muerte de Aarón, las nubes de gloria se desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Así como se desapareció el agua cuando muere Miriam. ¿Okay? Se desaparecen las nubes de gloria porque en el momento en que el intermediador de la paz se va, que es Aarón, así se conocía, un hombre que hacía la paz entre un hombre y su compañero, entre el hombre y su mujer, y siempre iba más allá de lo que estaba establecido en la ley por tratar de procurar siempre paz en medio del pueblo. ¿Ok? Durante todo el tiempo que Aarón estuvo en el pueblo, las disputas cesaron, los hogares tenían paz, no había contienda entre el vecino, no había contienda entre los hijos y los padres, no había contienda entre los esposos, todo marchaba dentro del pueblo con armonía y mucho se debía al mérito de Aarón. Y esto, lógicamente, con la muerte de Aarón, vuelven otra vez las circunstancias, vuelven otra vez los debates, vuelven otra vez los conflictos, y esto hace que la gloria del Eterno, como se presentaba en forma física, pues ya no pueda ser percibida por esa actitud de la contienda. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar la Torah con esto? Que la paz es algo sumamente importante, que tener armonía y paz permite que la presencia divina se pose en medio de ese lugar. Un hogar donde se carece de paz, se carece de tranquilidad, la presencia divina no intercede ahí, no habita ahí. Entonces, dentro de esta situación, es sumamente importante entender por qué es que las nubes de gloria se van cuando Aarón muere. Si idealmente era por la actitud que se había corregido y por eso esas nubes de gloria se percibían, y una vez que se volvió a tomar el mal rasgo de carácter de las contiendas, entonces no permitía que esta situación se diera. Bien, entonces llegaron y el rey de Arad, habitante del sur, oyó que venía Israel por el camino de Atarim y le hizo la guerra a Israel y capturó de él un cautivo. ¿Okay? Un cautivo. Y entonces Israel hizo un voto al Eterno y Dios, si entregas completamente este pueblo en mis manos, yo haré propiedad segregada de sus ciudades. Y el Eterno escuchó la voz de Israel y le entregó el Cananí y aniquiló de ellos y de sus ciudades y llamó el nombre de ese lugar Horma. ¿Ok? Vemos entonces acá que una vez que muere Aarón, entonces vienen circunstancias de aprietos para el pueblo de Israel. Dice que este rey, de Arad, oyó. ¿Qué oyó? Que Israel venía de camino, sí, pero también oyó
que venía de una forma distinta como se podía desplazar o se veía que se desplazaba antes el pueblo de Israel. Era viable, no tenía nada que los cubriera. Antes el pueblo de Israel, como decía, marchaba y la columna de nube los rodeaba. Entonces era muy difícil de ver en qué condiciones estaba el pueblo de Israel, si estaba alerta, si estaban montando guardias, si estaban armados, el número de personas que tenían en su haber. Una vez que el pueblo de Israel empieza a marchar sin las nubes de gloria, entonces este rey de Arad observa de forma más franca la posición del pueblo de Israel y se anima entonces a hacer la guerra, y vemos entonces que el pueblo de Israel hace un voto ante el Eterno y termina el Eterno entregándolos en sus manos. ¿Ok? Aquí vamos a estar viendo lo que fue la batalla por todas estas tierras que vino Moshe a tomar. ¿Ok? A Sihón, el rey de Emorí, y a Og, el Melech Bashan, el rey de Bashan. ¿Ok? Estos hombres eran imponentes, hombres fuertes, que tenían un ejército descomunal y que tenían una fortaleza muy grande. Sin embargo, vemos que cuando Moshe va a afrontar al rey del Emorí, okay, no tiene ningún problema y son sometidos de forma incuestionable por Moshe y el pueblo de Israel. Sin embargo, con Og, aparentemente Moshe duda, aparentemente tiene algún temor a la hora de afrontar a Og. ¿Por qué? Vienen nuestros sabios y nos enseñan de que Og, el que era rey de Bashan, el Eterno le había prolongado su vida durante más de 500 años. Data desde el tiempo en que Abraham Avinu fue notificado de que habían llevado cautivo a Lot, su sobrino. En ese caso, Og fue el hombre que vino a traerle las noticias a Abraham, y Abraham entonces armó sus pupilos, como dice ella en Bereshit, y fue y tomó entonces a Lot, su sobrino, y rescató a los que habían sido cautivos en esa situación. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos viene a enseñar aquí este detalle? Porque nuestros sabios nos vienen a hablar sobre esta situación. Dice que cuando Og hizo este acto de bondad, de notificar a Abraham para que pudiera rescatar a su sobrino, el Eterno, aún sabiendo que no estaba motivado por una situación de Gesed realmente, sino que tenían intereses ocultos en función de eso. Dicen nuestros sabios que realmente Og quería mandar a Abraham para que peleara y muriera en batalla, y de esa forma él quedarse con Sara, esposa de Abraham. Ahora, dentro de esta situación, aún así, vemos que el Eterno resguardó a Abraham, mas sin embargo, el Eterno le quiso compensar a Og por el hecho de haber cumplido con este acto de bondad, con esta misma de dar alerta a Abraham de que había sido llevado cautivo Lot. Entonces, ¿qué nos vienen a enseñar los sabios con este tema que nos viene a hablar sobre el por qué Moshe tenía sus reservas a la hora de afrontar a este hombre? Pues entendía que si el Eterno lo había colocado como rey, que si lo había dado una sobrevivencia de más de 500 años, era porque tenía que tener el respaldo de Dios. Entonces, entre esta situación, cuando Moshe va a tomar conflicto bélico con este reino de Bashan, entonces él asume que tal vez no sería tan fácil como se lo tuvo con su hermano. ¿Okay? Entonces, dentro de esta situación, el Eterno le anima a que vaya y le asegura que así como él tomó también al hermano de este hombre en la contienda anterior, de esta misma forma iba a tomar a Og, el rey de Bashan. Entonces, podemos entonces concluir ya en este tema de que dentro de esta situación podemos observar qué tan importante es hacer un acto de bondad, qué tan importante es cumplir una misbah, porque la recompensa que tiene cada misbah o cada acto de bondad, nosotros no la podemos cuantificar. Og, siendo un malvado, el Eterno quiso darle toda la gratificación que pudiera darle por su acto, entre paréntesis o entre comillas, de bondad para con Abraham,
dándole riquezas, dándole prestigios, dándole un reinado y alargando su vida por muchos años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Eterno no quería que este hombre malvado tuviera ninguna recompensa en el mundo por venir. Por lo tanto, nuestros sabios nos enseñan de que les dio todo en abundante acá para que no tuviera ninguna parte en el mundo venidero por su acto de bondad. Entonces, esto nos enseña y nos deja, aquí en este cierre de nuestra parashá, qué tan importante es cumplir con la Torah, qué tan importante es cumplir cada misbah y misbah. ¿Ok? Por eso les animo, puedan seguir estudiando, cumpliendo Torah, cumpliendo una misbah hoy, otra misbah mañana, y de esta forma traemos una misbah con otra misbah. De esta forma, entonces, podremos nosotros ir construyendo nuestro mundo venidero, ¿ok? Trayendo recompensas que están mucho más allá de lo imaginable y que no es cuantificable dentro del mundo material y físico en el cual vivimos. Y por eso, decía en nuestra introducción de la parashá, que esta es la ley de la Torá. La ley de la Torá es algo sublime, es algo que está más allá de nuestra imaginación y nuestra comprensión humana. Bien, mis amados, hasta aquí nos trajo esta semana. El tiempo se nos acaba. Yo les animo a que compartan este estudio con sus seres queridos. Suscríbanse y de esta forma pues continuaremos tomando fuerzas para semana tras semana ir compartiendo con ustedes las enseñanzas de la Torah. Mis amados, Shabbat Shalom y que tengan un Jodesh Tov.